Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar pensando. Vamos a hablar de un momento crucial, un punto de inflexión en la vida de una persona conocida por muchos de ustedes. No se trata solo de un evento desafortunado, sino de cómo ese evento, ese accidente, cambió por completo el rumbo de su existencia. Y les prometo que lo que van a escuchar hoy va a ir más allá de lo superficial. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de estas historias fascinantes que compartimos cada semana. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a desentrañar las vidas de personas que, a pesar de su fama, tienen experiencias humanas y universales que nos pueden enseñar mucho. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, con su carisma arrollador y su presencia escénica innegable. Muchos lo conocen por sus papeles en telenovelas exitosas, por su físico imponente, por su estilo de vida que a menudo acapara titulares, por la admiración que genera en millones de fans. Pero, ¿realmente sabemos quién es Can Yaman más allá de las cámaras, más allá del personaje que interpreta en la pantalla o de las portadas de las revistas? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa deslumbrante y esa fama estratosférica? Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en un aspecto de su vida que rara vez se aborda, un momento que, según él mismo ha confesado en raras ocasiones, marcó un antes y un después indeleble. Estamos hablando de un accidente que, si bien pudo haber tenido consecuencias devastadoras y trágicas, se convirtió con el tiempo y la reflexión, en una especie de catalizador, una llamada de atención divina. Una sacudida existencial que lo obligó a reevaluar profundamente su vida, sus prioridades más íntimas y su verdadero camino en este mundo. Imaginen por un momento estar en la cúspide del éxito, sintiendo que el mundo está a sus pies, que todo está bajo control, que cada paso que dan está firmemente calculado, que el éxito es algo que se ha ganado a pulso y que el futuro se presenta como un lienzo brillante, lleno de promesas y oportunidades ilimitadas. Y de repente, en un instante efímero, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia radicalmente. Un accidente. No hablamos de algo trivial, de un tropiezo menor, sino de algo que te pone cara a cara con la fragilidad inherente de la vida, con la delgada línea que separa la existencia de la ausencia, lo efímero de lo eterno. Can Yaman, un hombre generalmente reservado sobre sus aspectos más personales, ha hablado con una franqueza sorprendente sobre este evento en algunas entrevistas, y aunque los detalles específicos del accidente no siempre son explícitos, la intensidad del impacto emocional y psicológico, las secuelas que dejó en su alma y en su mente sí lo son. Él mismo ha expresado con una humildad conmovedora, que ese evento lo hizo ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente, como si se hubiera puesto unas gafas nuevas y más claras para contemplar la realidad. Antes de ese momento quizás estaba enfocado en la vorágine de la fama, en la popularidad creciente, en el éxito profesional entendido como un fin en sí mismo, como la meta definitiva de su existencia. Pero el accidente, esa experiencia cercana a un peligro real e inminente, le recordó de la manera más cruda y contundente que hay cosas mucho más importantes en la vida, valores intrínsecos que trascienden la adulación pública y los aplausos de las masas. Piénsenlo profundamente. Cuando uno está inmerso en medio de una vorágine incesante de trabajo, de proyectos ambiciosos, de compromisos ineludibles, de giras y de eventos sociales, es terriblemente fácil perder el norte, desorientarse, diluir la esencia de uno mismo. Es fácil caer en la rutina anestesiante, en la complacencia cómoda, en la ilusión de creer que la vida es una línea recta ascendente, una trayectoria predecible hacia la cumbre. Pero la vida, señores, es un torbellino impredecible de eventos, de giros inesperados y de desafíos constantes. Y a veces estos imprevistos, estos choques inesperados, son precisamente los que nos sacuden con la fuerza necesaria para que despertemos de nuestro letargo, para que abramos los ojos a la realidad que a menudo ignoramos. Para Can Yaman, este accidente, este encuentro fortuito con la adversidad, fue una especie de despertar forzoso, una llamada de atención que no podía ignorar. Lo obligó a detenerse en seco, a frenar su ritmo vertiginoso, a reflexionar profundamente sobre el camino recorrido y el que aún le quedaba por delante. Se vio obligado a hacerse preguntas fundamentales: ¿estaba viviendo la vida que realmente quería vivir, la vida que alimentaba su alma y le daba un propósito genuino? ¿Estaba dedicando el tiempo y la energía necesarios a las personas que realmente importaban en su vida, a sus afectos más cercanos y valiosos? ¿Estaba cuidando de sí mismo,
tanto en su dimensión física como en la inmensamente importante esfera mental y emocional? Muchas veces el éxito profesional, especialmente en industrias tan demandantes como la del entretenimiento, puede ser tremendamente absorbente. Nos exige una dedicación casi total, innumerables sacrificios personales, horas interminables de trabajo y de esfuerzo. Y hasta cierto punto es comprensible y, a menudo, necesario para alcanzar las metas propuestas. Es parte del arduo camino hacia la maestría. Pero si ese éxito se construye a costa de la salud, tanto física como mental, si se erige sobre los cimientos de unas relaciones personales deterioradas o inexistentes, si se sacrifica la felicidad interior en el altar de la fama y el reconocimiento externo, entonces, ¿realmente podemos considerarlo un éxito auténtico y duradero? Kanyaman, tras su accidente, parece haber llegado a esa profunda y aleccionadora conclusión. Comenzó a darle un valor diferente a las cosas que antes daba por sentadas. No es que haya renunciado a su carrera, ni mucho menos. Él sigue siendo un actor exitoso y adorado por millones de personas. Pero su enfoque vital cambió de manera radical. Se volvió mucho más consciente de la importancia vital de la salud mental y física, no como un complemento, sino como el pilar fundamental de una vida plena. Empezó a priorizar con una determinación férrea su bienestar personal, a escucharse a sí mismo y a atender las señales que su cuerpo y su mente le enviaban. Y aquí es donde quiero invitar a una profunda reflexión conjunta. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una experiencia similar, por un evento que nos ha obligado a detenernos y a mirar dentro de nosotros mismos? No tiene que ser necesariamente un accidente automovilístico aparatoso y traumático. Puede ser una enfermedad inesperada, la pérdida dolorosa de un ser querido que nos desgarra el alma, un despido inesperado que tambalea nuestra seguridad, una crisis personal profunda que nos sume en la oscuridad. Son esas sacudidas vitales, esos golpes del destino, los que nos obligan, a menudo de forma dolorosa, a recalibrar nuestro rumbo, a cuestionar nuestras elecciones. A preguntarnos con honestidad brutal, ¿esto es realmente lo que quiero para mi vida? ¿Estoy en el lugar correcto, viviendo la vida que resuena con mi ser más profundo? ¿Estoy haciendo lo correcto, alineado con mis valores y mis aspiraciones más íntimas? Y a partir de esa introspección honesta, empezar a tomar decisiones conscientes, a trazar un nuevo rumbo, uno que nos acerque más a nuestra verdad. Para Kanyaman, este accidente parece haber sido el empujón necesario, la chispa que encendió la llama, para dar pasos más firmes y decididos hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado. Ha hablado abiertamente cuando se le ha preguntado, de su dedicación al ejercicio físico, de la importancia que le otorga a una alimentación sana y nutritiva, de su compromiso de cuidar su cuerpo como si fuera un templo sagrado, un receptáculo precioso de su ser. Y es fundamental entender que esto no se trata solo de vanidad superficial o de mantener una imagen pública. Cuando uno se cuida de verdad, se siente mejor consigo mismo a todos los niveles. Tiene más energía para afrontar los desafíos diarios, es más productivo en sus labores, y sobre todo, experimenta un nivel de felicidad interior mucho mayor, una paz que emana desde dentro. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta positivamente. Ese accidente que en su momento pudo ser percibido únicamente como un evento negativo y desafortunado, se transformó, a través de su propia fortaleza y voluntad, en una oportunidad invaluable para abrazar un camino de mayor autoconciencia, de autocuidado profundo y de crecimiento personal continuo. También es de vital importancia destacar la extraordinaria resiliencia que demostró. No es fácil recuperarse de un trauma, ya sea físico, emocional o psicológico. Requiere una fortaleza interior inmensa, una paciencia a prueba de fuego y a menudo un sistema de apoyo sólido y comprensivo. Y Kanyaman ha demostrado, sin lugar a dudas, esa fortaleza admirable. Ha sabido canalizar la experiencia negativa, el dolor y la adversidad, en algo positivo, en un motor de cambio. Ha aprendido de ella, ha extraído lecciones valiosas de esa dura prueba. Y eso es lo verdaderamente admirable, lo que eleva su historia por encima de la mera anécdota. No se trata de victimizarse ante las circunstancias, sino de asumir la responsabilidad de la propia vida, de levantarse tras la caída, de crecer y evolucionar a partir de las adversidades, de las cicatrices que la vida nos imprime. Otro aspecto fundamental que se desprende de esta historia, y que es de una relevancia universal, es la profunda importancia de la introspección. El accidente, ese momento de quiebre, lo obligó a mirar hacia adentro, a escudriñar las profundidades de su propio ser.
A entenderse mejor a sí mismo, a reconocer sus propias limitaciones, sus miedos ocultos, sus deseos más profundos y anhelos más genuinos. Esa autoconciencia, ese conocimiento íntimo de uno mismo, es la base fundamental sobre la cual podemos construir una vida plena, significativa y auténtica. Sin ese conocimiento, navegamos a ciegas, a merced de las corrientes externas. Pensemos por un momento en la inmensa presión a la que están sometidos los artistas, los personajes públicos, los ídolos de masas. La constante exposición ante los ojos del mundo, las expectativas a menudo irrealistas, la necesidad imperiosa de proyectar una imagen de perfección constante, de fortaleza inquebrantable. En ese contexto tan exigente y a veces sofocante, un evento como un accidente puede ser devastador si uno no tiene una base sólida de bienestar integral, si no ha cultivado esa fortaleza interior que le permita capear el temporal. Y Kanyaman, al priorizar activamente su salud y su bienestar después de ese episodio traumático, sentó las bases sólidas para poder seguir adelante con su carrera, sí, pero de una manera mucho más equilibrada, sostenible y, sobre todo, más humana y consciente. Imaginen por un instante que estuvieran participando en una carrera de maratón, una prueba de resistencia extrema. Y de repente en el kilómetro 30, cuando ya el cansancio empieza a pesar y las fuerzas flaquean, sufren una lesión. Si en ese momento solo se enfocan en la meta, en la carrera en sí, sin atender la lesión, es muy probable que se rindan, que abandonen o que terminen autodestruyéndose. Pero si se detienen, si atienden la lesión, si se cuidan, si se recuperan con paciencia y dedicación, y luego retoman la carrera, quizás con un ritmo más moderado pero con más fuerza y conciencia, las probabilidades de llegar a la meta, y hacerlo de forma saludable y victoriosa, aumentan considerablemente. Esa es para mí la analogía perfecta que resume la historia de Kanyaman. El accidente fue la lesión inesperada, y su posterior enfoque en el bienestar integral fue el proceso de recuperación, de fortalecimiento y de readaptación a la carrera de la vida. Y esto, queridos amigos, nos enseña una lección valiosísima y aplicable a la vida de cada uno de nosotros. No necesitamos esperar a que ocurra un accidente, una crisis o una tragedia para empezar a cuidarnos, para hacer de nuestra salud y nuestro bienestar una prioridad. Podemos tomar esa decisión hoy mismo, en este preciso instante. Podemos decirnos a nosotros mismos con convicción: a partir de ahora, mi salud, mi bienestar integral, mi felicidad genuina, son mi máxima prioridad. Podemos empezar a hacer pequeños cambios, pasos conscientes y deliberados. Beber más agua, incorporar más alimentos saludables a nuestra dieta, hacer ejercicio de forma regular, dedicar tiempo a la meditación o a la atención plena, sumergirnos en la lectura que nos enriquece, pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, cultivar nuestras pasiones. Son pequeños gestos a menudo infravalorados, pero que, sumados y sostenidos en el tiempo, pueden generar un impacto transformador y enorme en la calidad y la plenitud de nuestra vida. Kanyaman ha logrado transformar su experiencia, por dolorosa que haya sido en su momento, en una poderosa lección de vida. Una lección que nos enseña que los reveses, por duros, traumáticos e inesperados que sean, no tienen por qué definirnos de forma negativa. No tienen por qué hundirnos en la desesperación. Pueden ser, de hecho, el catalizador inesperado para un cambio positivo, profundo y duradero. Y eso, queridos amigos, esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad, de transformar la adversidad en oportunidad, es una fuente de inspiración genuina y poderosa para todos nosotros. Para finalizar, quiero recapitular brevemente lo que hemos conversado en este encuentro. Hemos explorado cómo un accidente en la vida de Kanyaman, un evento inesperado y con el potencial de ser devastador, se convirtió sorprendentemente en un punto de inflexión crucial en su trayectoria vital. Un momento que lo obligó a reevaluar sus prioridades más profundas, a reformular el concepto de éxito y a otorgarle un énfasis renovado y vital a su bienestar físico y mental. Hemos analizado cómo esta experiencia transformadora lo impulsó a adoptar un estilo de vida más saludable, consciente y equilibrado, logrando así transformar una situación adversa en una valiosa oportunidad de crecimiento personal y de autodescubrimiento. Y lo más importante, hemos compartido una reflexión profunda sobre cómo su historia nos enseña, de manera conmovedora, la importancia fundamental de la autoconciencia, de la resiliencia ante las pruebas, y de la necesidad imperante de priorizar activamente nuestra salud y nuestra felicidad, incluso en medio de las exigencias y los desafíos constantes de la vida mode. RNA. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de corazón y con sincera convicción que esta historia les haya resultado tan inspiradora,
tan reflexiva y tan enriquecedora como a mí me ha resultado al investigarla y compartirla con ustedes. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han pasado por alguna experiencia similar que les haya marcado de forma positiva? ¿Qué lecciones valiosas han aprendido de los momentos difíciles y de las adversidades en sus propias vidas? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si, como espero, han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho y les gustaría seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento y reflexión, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de estas historias que, sinceramente, nos nutren el alma y nos inspiran a vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia fascinante. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.